Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Sean bienvenidos a Sin Manual. Estoy muy contenta porque vamos a tratar un tema interesante, importante, valioso. ¿Quién no ha sentido miedo en su vida? ¿Quiénes no hemos sentido miedo en nuestras vidas? ¿Qué efectos tiene el miedo? ¿Cómo aprender a gestionarlo? ¿Cómo salir airosos y apalancarnos en el miedo para avanzar en nuestra existencia? Son algunas de las muchas preguntas que hoy nuestro invitado nos va a responder. Nuestro invitado es un hombre valiente. Es un autor, ha escrito entre sus libros uno que me encanta el nombre porque dice "El miedo es cuestión de valientes". Es un hombre experto en desactivar bombas, un hombre que se ha dedicado a muchos roles, entre ellos incluso se ha dedicado a cazar tiburones. En fin, ¿hay que ser tan valiente para poder salir airosos del miedo o en dónde radica la valentía? Yo dejo de hacer preguntas porque ahora llegó el momento de las respuestas y saludo a Julio de la Iglesia en España. Julio, gracias por estar en Sin Manual. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Ana, por invitarme. Encantado de estar aquí contigo. Ok, lectura formal rápida de tu currículum, que es muy amplio. Tú eres TEDx, son las siglas de técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, conferencista TED, uno de los coaches más prestigiosos de España, que has trabajado con muchas marcas de trascendencia mundial, has ayudado a gerentes en el sector privado y en tantas otras áreas justamente en torno al tema del miedo. Has sido policía, boina verde, pescador de tiburones, educador en la cárcel, maestro ninja, y este título que difícilmente deje de resonar en alguien: el miedo es de valientes. Julio, gracias por estar aquí una vez más y vayamos de lleno al tema, Muy bien. porque el miedo, todos sabemos de lo que hablamos cuando decimos esa palabra. Efectivamente, el miedo es una emoción que te traspasa, no pasa desapercibida. Y cuando la sientes, eres muy consciente de que estás ante una situación, ante un reto que va a exigir de ti lo máximo. Claro, cuando uno, por ejemplo, hago referencia a todos tus oficios, uno dice, bueno, claro, pero este hombre Sí. tan valiente, wow, le hace frente al miedo. O sea, tener un artefacto explosivo en tus manos que esté a punto de estallar y mantener la cordura no ha de ser tarea fácil. Pero en nuestras vidas muchísimas veces tenemos esa metáfora aplica. Situaciones tan riesgosas, tan delicadas, donde lamentablemente no sabemos cómo gestionar ese temor y puede que la bomba nos estalle en las manos. ¿Cómo hacer, cómo ver, cómo enfrentar esas situaciones difíciles y salir airosos? Bueno, creo que es muy importante primero aceptar la situación tal y como es. Si estás delante de un reto de esa bomba en tu vida donde te la estás jugando, es muy importante que no te distraigas. Máxima concentración en ese momento y yo seguiría tres pasos: reflexión, decisión y acción, por este orden, para que tus pasos sean bien medidos y sobre todo mucho coraje en la acción, mucho coraje. Ya sé que vas a tener miedo, ya sé que es una situación difícil, pero rendirte no te salva. Y esto es importante. Si rendirte no te salva, ¿qué nos queda? Nos queda la esperanza, apretar los dientes, apretar los puños y tirar hacia adelante con todo lo que tenemos. Poco, mucho, pero con todo. Y allí es donde en esa descripción que has hecho se nota la valentía, ¿no? Por eso aquello del miedo es de valientes. Y el miedo solo es de valientes. Eh, para ser valiente hay que tener previamente miedo y a partir de ahí tomar esa decisión de querer superarlo. Pero no se puede llamar valiente a aquel que no sienta miedo. Puede ser un temerario, un inconsciente, un imprudente, pero nunca va a ser un valiente. Y realmente ante el miedo puedes optar por rendirte o por afrontarlo. A veces es cierto que lo mejor es rendirse ante el miedo porque el miedo te está avisando de algo que realmente es un peligro vital y que igual estás en peligro de muerte. Entonces hay que hacerle caso al miedo. El miedo está ahí para salvarte la vida. Pero en otras circunstancias
el miedo es un miedo tóxico que te impide avanzar en tus proyectos, en tus sueños, y a ese sí que hay que saber gestionarlo porque si no nos arruina la vida. Es decir, nos puede abrir puertas, pero igualmente nos puede cerrar muchas puertas. Sí, sí, efectivamente. El miedo puede ser el trampolín al éxito porque te pone el foco en lo que tú tienes que mejorar, en lo que te tienes que esforzar, en todo aquello que tienes que hacer para seguir adelante, para alcanzar ese objetivo que te has marcado, pero también puede ser tan grande y tan desmedido y tan lejos de la realidad que te acobarde, que te arrincone y que te anule todo ese potencial, todo ese talento que tú tienes. Así es. Ahora, fíjate, me resonó cuando dijiste hay oportunidades en las cuales debemos rendirnos ante el miedo. Y me Mm, resonó porque yo lo aplico muchas veces en mi vida. Yo hace algunos años pues tuve linfoma no Hodgkin, trasplante de médula, y cuando vaya. atraviesas un camino tan borderline, tan extremo, Sí. bueno, el miedo está ahí y hay momentos en los cuales a veces incluso yo siento que él va como aumentando, aumentando y cada cierto tiempo toca rendirse ante el miedo, reconocer, o es mi técnica, no sé, que yo he resuelto, Sí. reconocerme vulnerable ante él y paradójicamente es como el barco cuando suelta el lastre, vuelve a bajar ese nivel de miedo que estaba creciendo y se pone otra vez a raya y comenzamos a negociar y sigue durmiendo en mi almohada, pero sin Claro. tormento. Qué bien explicado y qué buen ejemplo el tuyo de superación y de afrontamiento, ¿no? De esa emoción, como es el miedo. Efectivamente, llega un momento en que no puedes sentir más miedo. Llega un momento en que el miedo toca techo y a partir de ese momento empieza a disminuir, porque tú eres consciente de que lo que temías, que era lo más grave, perder a lo mejor la vida, no ha ocurrido, que sigues respirando, que no ha pasado nada tan grave que te impida seguir vivo. Y entonces el miedo se empieza a hacer pequeñito porque empiezas a ser consciente de que la situación se puede salir de ella. O sea, paradójicamente, en la medida que te reconoces más pequeño, más vulnerable, le puedes ir ganando al miedo, a diferencia de quienes, yo no tengo miedo, yo soy valiente, y No. sería, terminaría siendo todo lo contrario. Bueno, yo creo que el ser humano es un ser falible, no infalible. Nacemos muy imperfectos y con unas capacidades de defensa-ataque muy limitadas hasta que no somos ya adolescentes. Pero realmente el miedo te puede tomar conciencia, hacerte tomar conciencia de lo pequeñito que eres y a la vez de lo grandioso que eres como humano. Porque es verdad que cuando un ser humano dice no me rindo y voy a luchar y tengo miedo, pero lo que tengo al otro lado del miedo es tan importante para mí que me voy a jugar la vida, que voy a darlo todo, que voy a arriesgar, ese ser humano se convierte en un ser muy fuerte, muy Así, fuerte. No voy a decir invencible, no voy a decir infalible, pero realmente es un ser vivo con mucha determinación. así es. Julio, quisiera como ir un poco a tu vida y cómo Sí. te vinculas tú a este tema tan retador. O sea, ser Mm. un experto, TEDx, como dicen las iniciales de tu oficio, en desactivación de artefactos explosivos. O sea, ¿por qué tu vínculo, si es que te has revisado, que me imagino que sí, por qué ese reto continuo de estar en situaciones tan extremas y que implica un autocontrol tan grande? ¿Cómo descifras ese camino que tú has estado recorriendo desde hace años, supongo? No sé, quizás sea una manera de entender la vida, quizás sea una manera de afrontar diferentes cosas para seguir sintiéndote vivo y retar esa vida, ¿no? Que realmente en la aventura, en estos momentos, hay una cosa en común y es que te sientes muy vivo, porque estás muy presente en ese día a día, en ese instante. El miedo tiene esa capacidad de traerte al momento, al instante preciso de tu existencia. Y para mí eso es importante. Y es verdad que estas profesiones que yo he ejercido y que yo sigo siendo TEDx, y aparte de conferenciante, como has dicho, y formador, pero esa profesión a mí me hace tener los pies en la tierra y también me hace valorar la vida de una manera muy especial, porque sé que la vida es efímera, que se puede ir en cualquier instante, este trabajo también te lo recuerda y por otra parte aprecias mucho más todo lo que tienes en tu día a día.
No sé si puedes compartir con nosotros alguna experiencia de ese estilo que uno solo ve en las películas y resulta que ahora tengo a un gran protagonista acá, de algún momento así delicado donde, bueno, era sobrevivir o irte por un error humano en medio de un conteo regresivo ante la posibilidad de una explosión. Fíjate que, bueno, nuestro protocolo de actuación es secreto, ¿verdad? Pero sí te diría que no es tan bonito como en las películas, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia. Yo siempre que me he enfrentado a una situación con una amenaza de bomba o con una bomba, donde ya ha habido una explosión y te encuentras a diferentes víctimas, la verdad es que la experiencia no es nada romántica. Yo no la diría, no es como de película. La verdad es que te llevas a casa un mal sabor de boca, en muchos casos tristeza, rabia. Y bueno, es nuestro trabajo, pero las emociones también se sienten y son situaciones donde te hubiese gustado que no hubiese ocurrido, ¿no? Porque son muchas las desgracias que acarrea una explosión o una amenaza de bomba y en esos casos, pues no es agradable vivirlo. Y yo personalmente he pasado mucho miedo y sigo pasando miedo, porque yo llegué a esta profesión de coaching o especialista, como lo quieras llamar, en gestión del miedo porque he sentido mucho miedo, tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Yo muchas veces lo he contado, yo he sido claustrofóbico durante muchos años y tener una fobia es algo que te atemoriza muchísimo. Y a través de mi propia experiencia he ido buscando herramientas que me ayudasen a salir de esa situación tan paralizante. Y bueno, eso es lo que hace más genuino aún tu testimonio, justamente ese tema de sentirlo y ver cómo con herramientas podemos salir adelante. Y cuando hablas de eso, recuerdo por ejemplo una de mis hijas que le tiene mucho miedo a las alturas. Y trato de ayudarla, pero es ese miedo irracional a ratos y no encuentro herramientas. Entonces, ¿cómo en nuestros hijos ayudarles a ofrecerle herramientas de pequeños para gestionar el miedo? Porque una cosa es, sabes, que me parece nocivo que el niñito llora, no llores, tienes miedo, no tengas miedo. No, es validar, es decir, entiendo que esto te genere miedo, pero, o sea, qué herramientas se pueden compartir desde pequeños para ayudar a nuestros hijos? Efectivamente, Ana, yo creo que es muy importante el ejemplo que podamos darles, porque a través del ejemplo ellos cogen mucha información y si a ti te ven valiente, te ven decidida, te ven segura, te ven tranquila, pues seguramente ellos se van a encontrar tranquilos, decididos y seguros. Por otro lado, también hay que darles aparte esa información veraz, ¿no? Estamos en una altura, pero no estamos en peligro, porque hay una barandilla de por medio. No nos podemos caer. El riesgo no existe. Esta sensación que tenemos de vértigo no es letal, porque estamos detrás de una barandilla. La única manera de superar el miedo, desde luego, es afrontándolo. Si tenemos miedo a las alturas, en algún momento de nuestra experiencia tendremos que subir a ese piso, asomarnos a esa terraza y puede ser de una manera progresiva, de pequeñas alturas hasta grandes alturas o directamente una altura máxima donde la persona descubra que aunque esté ahí arriba, no se mueren. Y hay algunas personas que entran casi en pánico, ¿verdad? Pero pasado ese momento, reflexionan y se dan cuenta de, como decíamos antes, de que el peligro no existía, que era su imaginación lo que hacía de esa situación algo tan grave, pero no era algo real. Ya. Julio, bueno, eres coach Mm. con un rol o un desempeño importantísimo de cara al mundo empresarial internacional. Yo siento que los seres humanos somos muy parecidos todos. Tenemos casi que los mismos miedos, las mismas ilusiones, esperanzas. Entonces, en esa experiencia que has tenido trabajando directamente con personas con poder, ¿no? Desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista laboral, ¿en qué coincidimos? ¿Qué es lo que más nos cuesta de cara al Mm. miedo? Mira, detrás de cada motivación hay un miedo, ¿no? Aquel que tenga la motivación de ganar en poder, en control, pues cuando le quitas ese poder, pues aparece ese miedo a la pérdida de control. Esa persona que busque ganar mucho dinero, en cuanto pierda esa capacidad económica, también va a tener mucho miedo. Aquel que quiera influir, pues lo mismo. Es importante que sepamos que no es tan diferente los miedos que siente un gran ejecutivo que un trabajador. Como tú Exacto. has dicho,
como tú has dicho, son miedos muy comunes porque todos tenemos miedo a la pérdida de poder, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a la soledad, a no ser capaz y, y al ser juzgados de una manera negativa, ¿no? De alguna manera es el prestigio que uno tiene, quiere seguir conservándolo. Por eso nos da tanto miedo reconocer que hemos fallado, que hemos fracasado, que hemos cometido un error, porque tememos ser juzgados de una manera que nos excluya de ese grupo, de ese líder, de esa jefatura, de ese grupo de personas que entendemos que son muy buenas. Es así. Y quisiera en este momento pues solidarizarme por razones obvias con tanta gente que tiene miedo a perder la vida por tema de salud. No sé si nos puedes dar, no sé si existe como unos pasos, ¿qué consejo puedes dar? Porque es anticiparnos a algo que puede pasar o no puede pasar, pero la mente se va y entonces las personas están en un proceso de un tratamiento médico, desesperanzadas, desilusionadas, pueden caer en depresión. Sí. ¿Qué tips o qué herramientas o qué pasos, cómo empezar esta relación con el miedo, esta gestión del miedo? Sí. Bueno, mira, a mí por mi profesión en algunas ocasiones me han preguntado si no tengo miedo a morir. Igual piensan que soy un suicida o que no aprecio la vida o que no quiero, que no valoro en su medida lo que es el gran privilegio de estar vivo. Y yo contesto que yo tengo miedo no a morir, sino a perder la vida. Estas personas que están en ese momento en el que su salud pende de un hilo, en el que están esperando un diagnóstico de lo que les está ocurriendo, creo que es importante primero que acepten esta situación como lo que les toca vivir, aunque no sea fácil, y por otro lado que pongan su atención en la vida, porque donde pones tu atención es nuestra elección, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quieres tú poner esa atención? En seguir apreciando lo que tienes en ese día a día, disfrutarlo lo más posible, en seguir viendo a tus seres queridos, en seguir practicando lo que te gusta, en seguir leyendo, en seguir eh, haciendo tu vida dentro de tus posibilidades hasta donde puedas llegar o en anticiparte a ese desenlace que puede ser fatal y morir ya previamente por esa manera de pensar, por esa manera de entristecerte, de ver ese lado negativo de ese desenlace. Creo que es muy importante que apreciemos lo que tenemos y dejemos que la vida siga su curso hasta el punto que sea necesario, ¿no? Pero que lo que está de nuestra parte, que es esa proactividad de valorar lo que tenemos, de amar a los seres que queremos, de seguir realizando la vida como mejor planteemos, es importante que lo sigamos manteniendo para que esa vida, poco o mucho tiempo que nos quede, no se nos nuble y se nos haga triste y melancólica y sin ánimo y sin ganas, ¿no? Así es. Es otra vez rendirte ante el miedo. ¿Cuál es la importancia del vínculo entre las lágrimas y el miedo? Entre llorar y el miedo. Bueno, llorar es drenar una herida, ¿eh? A través de las lágrimas el ser humano libera mucha presión y yo lo veo muy sano, muy sano. No hay que confundir sensibilidad con debilidad. Una persona puede estar llorando y ser muy sensible y no por eso ser débil. Así es. ¿Eh? Creo que la sensibilidad es una cualidad del ser humano y que gracias a esa sensibilidad podemos apreciar muchísimas cosas, entre ellas la belleza, el arte, la música, las ciencias, pero no por eso tenemos que ser débiles. Tú como madre quizás ya has llorado por tus hijos alguna vez y eso no ha quitado ni un ápice de ese valor que en ti vive, ese coraje de madre que en un momento dado puedes sacar esa energía, ¿no? Invencible para defender a tus hijos. Lo que aprendo de tu mensaje es, al final, estar conectados al 100 con nuestras emociones, con Sí. la hora, con lo que nos ocurre, y en la medida que haya esa conexión, pues de una u otra forma salimos airosos del miedo y lo aprovechamos para que sea una palanca, para avanzar y no para retroceder. Sí, yo creo que el miedo está ahí o sea, detrás del miedo está nuestro crecimiento, porque tú tienes que ser mejor en algo para ganar en seguridad, que es lo contrario del miedo. Si tú tienes miedo es porque no te sientes capaz de hacer algo. Así es. Decía Warren Buffett que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Cuando tú eres consciente de que sabes lo que hay que hacer y sabes cómo hacerlo, tú no tienes miedo, no temes nada, sabes que va a salir bien. Entonces es importante que sepas que el miedo te está invitando a mejorar. Y por otro lado, ¿de qué vale lamentarse si no podemos cambiar las cosas? No te Así queda más que es. aceptarlo. Y con esos restos del naufragio,
intentar construir una balsa, intentar llegar hasta la otra orilla, intentar salvar la vida. Pero no vale de nada lamentarse. Y lamentarse es muy humano y puede ser en un momento de debilidad, en un momento de desahogo, esas lágrimas, pero una vez que pasa ese momento uno se tiene que secar las lágrimas y seguir hacia adelante con lo que había planeado, porque si no, nunca llegaremos a esa orilla, ¿no? Así es. Julio, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por este espacio, por brindarnos esta conversación tan interesante, además tan constructiva para el alma, que eso es tan valioso porque nos ayuda a avanzar en el camino. Pues muchas gracias por tu reconocimiento y cariño y espero que a tus oyentes les sirva y les inspire esta conversación. Así es, muchísimas gracias, amigo, a Julio de la Iglesia. Está en España y es un hombre pues, que nos ha hablado sobre este tema importante, este tema valioso, necesario y esta reflexión tan básica para avanzar en la vida. Porque ¿quién no ha sentido miedo? ¿Quién no se ha rendido en algún momento? ¿Quién no ha pensado en abandonar? Pero sin embargo, con las palabras de Julio, con el mensaje de Julio, de un hombre dedicado justamente a verle la cara al miedo todos los días, pues definitivamente tendremos más herramientas. Y esa es la idea en Sin Manual. Así que hasta el próximo capítulo. Gracias por estar ahí.